Saludos muchachos, continuando con lo que son el avance de la materia de la cátedra, esta semana nos corresponde hablar de los trastornos del equilibrio hidroelectrolítico y ácido base. Entonces vamos a dar en la primera parte del trastorno hidroelectrolítico y vamos a comenzar mencionando que es importante conocer los compartimentos del agua corporal. Como sabemos, el agua corporal corresponde al 60% del peso corporal, que un paciente adulto de aproximadamente de 70 kilogramos corresponde a 42 litros. Este agua corporal total se va a dividir en dos compartimentos. Uno que es el líquido intracelular, que corresponde a las 2/3 partes de este agua corporal total, o un 40% del total, y el líquido extracelular, que corresponde a un tercio del total, que serían aproximadamente 28 litros y 14 litros. En el líquido extracelular, a su vez, se divide en el líquido intersticial, que corresponde a las 3/4 partes de este líquido extracelular, y una cuarta parte, que sería el 5% del peso corporal total, corresponde al plasma. Sin embargo, tenemos también otros compartimentos, por ejemplo, donde estaba la linfa y el líquido transcelular. Este líquido transcelular lo vamos a encontrar a nivel del líquido sinovial, a nivel líquido cefalorraquídeo, a nivel de líquido en la cavidad orbitaria, en el ojo, el líquido pericárdico, el líquido pleural y el líquido de los jugos gástricos. Al igual que el agua, es importante conocer la composición tanto de cationes como aniones en el extra y en el intracelular. Y sabemos que el catión más importante a nivel del extracelular es el sodio y el anión más importante es el cloro. En cambio, a nivel intracelular, el catión más importante es el potasio y los aniones fosfatos o aniones orgánicos. Entonces es importante siempre recordar esto, porque cuando hablemos de los trastornos hidroelectrolíticos, al ser el sodio y el potasio los más importantes, son también los más representativos y los que tienen mayor comportamiento clínico en los pacientes que tienen problemas de desequilibrio electrolítico. La osmolaridad plasmática está definida como la concentración molar del conjunto de moléculas osmóticamente activas en un litro de plasma. Por lo tanto, osmolaridad equivale a 1 kilogramo de agua. Para el cálculo de la osmolaridad tenemos que aplicar tres elementos que son osmóticamente activos: el sodio, la glucosa, que se divide entre 18, y la urea, que se divide entre 5.6. Si no tenemos el valor de urea y tenemos el nitrógeno ureico, este lo dividimos entre 2.8. El valor normal de la osmolaridad plasmática es de 280 a 295 miliosmoles por kilogramo. Al igual que la osmolaridad, es importante hablar de la tonicidad, que afecta o cómo afecta una solución al volumen celular en término comparativo en relación a la concentración del soluto, el tipo de soluto y la capacidad de atravesar la membrana celular. Entonces, existe siempre un equilibrio entre lo que es el líquido en el organismo, ya sea por el estímulo de la sed en pacientes que tienen deshidratación o un aumento de la excreción renal de agua en aquellos pacientes que están con sobrecarga hídrica. Por lo tanto, cualquier cambio en la osmolaridad plasmática es detectada a nivel del hipotálamo. En el hipotálamo es detectado a nivel de los osmorreceptores, se estimula el centro de la sed. El centro de la sed estimula a la secreción de vasopresina o hormona antidiurética. La hormona antidiurética va a ir a actuar a nivel del túbulo colector, el túbulo colector medular, en los canales de la acuaporina 2. Esta acuaporina 2 va a abrir los canales y va a permitir la permeabilidad para el paso del agua. Sin embargo, estos osmorreceptores se pueden ver modificados gracias a o por la concentración o disminución del volumen circulante efectivo, un estado de náuseas, estrés, dolor, modificaciones de temperatura, algunos fármacos y mediadores hormonales. Entonces, las dos condiciones patológicas en relación al volumen de líquido son la deshidratación y la sobrehidratación o hiperhidratación, siendo la deshidratación una alteración metabólica debido a la pérdida de electrolitos y agua que compromete las funciones orgánicas. La deshidratación se puede clasificar según las concentraciones de sodio, en deshidratación isotónica, cuando el sodio sérico es normal y principalmente está relacionado con pérdidas gastrointestinales, renales o pérdidas insensibles. Una deshidratación hipotónica, donde la concentración del sodio sérico es baja, menor a 130 mil equivalente litro, y se debe a un estado de hiperhidratación celular secundaria con causas renales o extrarrenales, donde tenemos entre causas renales el déficit de aldosterona o enfermedad de Addison, nefropatías, perdeduras de sal o la fase poliúrica de una necrosis tubular aguda.
En cambio, las causas extrarrenales se pueden deber a abuso de diuréticos, pérdidas gastrointestinales o pérdidas isotónicas repuestas sin sal. Y la tercera forma de deshidratación es la deshidratación hipertónica, donde el sodio sérico está elevado por encima de 150 ml equivalente litro y se debe a un déficit de agua libre. Las causas son pérdidas de agua que pueden deberse a pérdidas renales, pérdidas insensibles, pérdidas gastrointestinales o alteraciones hipotalámicas. Por ejemplo, diabetes insípida, central nefrogénica, diuresis osmótica, sudoración, quemaduras, diarrea osmótica, uso de lactulosa o la hipodipsia primaria. ¿Cómo se manifiestan las manifestaciones clínicas de la enfermedad? Se pueden deber a están en relación a la pérdida de volumen, a la velocidad de instauración y al desequilibrio electrolítico ocasionado. Se pueden clasificar en leves, moderadas o graves. Entonces, estos pacientes normalmente van a tener una sed intensa, pueden manifestar hiporexia, malestar general, astenia, fatiga, debilidad muscular, cefalea, apatía, dificultad para la concentración, alteración de la visión, alteración del nivel de conciencia que puede llegar hasta el estado de letargia o coma, espasmos musculares e incluso la muerte. Se dice que pérdidas mayores al 11% del peso corporal son incompatibles con la vida. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la deshidratación? Para el diagnóstico de deshidratación tenemos dos herramientas, la exploración física y los datos analíticos. En la exploración física que vamos a evidenciar, los pacientes van a tener fontanelas hundidas, ausencia de lágrimas, sequedad de mucosas, pliegue positivo, signo de pliegue positivo, ojos hundidos. En casos severos, el paciente va a tener taquicardia o hipotensión, diuresis disminuida, un estado de taquipnea, sed intensa, letargia, coma, que incluso puede progresar a cefalea y convulsiones, cuando la deshidratación es muy avanzada. Y en los datos analíticos es importante determinar lo que es la concentración del sodio urinario, la osmolaridad y la natremia. En la deshidratación es importante determinar si la causa es renal o extrarrenal. Cuando es extrarrenal, el paciente va a tener oliguria y por lo tanto una osmolaridad urinaria incrementada. En cambio, cuando el problema es renal, el paciente va a estar poliúrico y la osmolaridad urinaria va a estar disminuida. De ahí la importancia de determinar la natriuresis en estos pacientes. ¿Cómo va a ser el tratamiento de la deshidratación? Lo que tenemos que hacer es evaluar la gravedad a través de la semiología y las pruebas complementarias y lo importante es hacer la reposición de volumen, monitorizando a nuestros pacientes sus valores hemodinámicos, presión arterial, frecuencia cardíaca, el volumen urinario, la concentración del sodio sérico, sodio urinario y el hematocrito. El hematocrito es un dato muy importante, pues nos permite ver si nuestro paciente está muy hemoconcentrado o hemodiluido dependiendo de la concentración de líquido. La fluidoterapia, entonces en pérdidas isotónicas, se puede reponer con un Ringer lactato o suero fisiológico al 0.9 o 0.45%. En estados de hipernatremia con concentración elevada de sodio, no es factible reponer con solución fisiológica, por lo tanto podemos reponer el líquido con dextrosa al 5%. ¿Qué se recomienda en la literatura? Que 1 o 2 litros rápidamente deben ser repuestos a un volumen de infusión de 50 a 100 ml por hora, más las pérdidas no fisiológicas, siempre monitorizando en estos pacientes la diuresis. Es importante ver que este paciente orine por lo menos más de 0,5 ml por kilogramo peso por hora. El estado contrario a la deshidratación es la hiperhidratación, y esta se define como el aumento del volumen extracelular que se debe a una retención de agua y sodio en el medio extracelular, lo que se produce o lo que condiciona una gran expansión del volumen extracelular. Entonces estos pacientes pueden estar en un estado hipervolémico, pueden tener edema y expansión del volumen extracelular que se puede manifestar con o sin edema. El volumen extracelular aumentado con edema se observa en patologías sistémicas como la insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis o síndrome nefrótico. El paciente se va a manifestar con un incremento de la presión venosa central, crepitantes, derrame pleural. En el síndrome nefrótico va a haber proteinuria, anasarca y en la cirrosis estigmas del paciente cirrótico, como son esplenomegalia, varices esofágicas, hipertrofia parotidia, arañas vasculares, hemorragias digestivas, etc. Y el paciente que tiene un volumen extracelular sin edema se va a evidenciar en pacientes que tienen hiperaldosteronismo primario, el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, administración de agua en cantidades excesivas. Clínicamente estos pacientes van a tener náuseas, vómitos, cefalea, alteración de la visión, calambre, desorientación,
estupor, convulsiones, taquipnea y en casos extremos el paciente puede llegar a tener un edema agudo de pulmón o datos de hipertensión intracraneana. El tratamiento para los estados de deshidratación o de sobrehidratación es suspender el aporte hídrico. Tenemos que disminuir la cantidad de líquido que se le está aportando a este paciente tanto por vía parenteral como por vía oral. Ayudar a la eliminación de líquido con la administración de diuréticos, sea diuréticos de asa o tiacídicos, y en caso de que el paciente esté muy sobrecargado o no tenga una respuesta adecuada a los diuréticos, podemos optar a las terapias de reemplazo renal, como son la ultrafiltración o aquaféresis. Entrando a lo que son los trastornos electrolíticos, vamos a hablar de los trastornos del sodio. Entonces, se dividen en dos grandes grupos, la hiponatremia y la hipernatremia. La hiponatremia es una disminución del sodio por debajo de 135 miliequivalentes litro con una incidencia del 1% y una prevalencia de 2.5%. En estos pacientes normalmente tienen una ganancia de agua libre incrementada y las causas de la hiponatremia se pueden deber a 4 tipos. Alteraciones de la excreción del agua, hiponatremias con excreción normal de agua, hiponatremia con osmolaridad plasmática elevada y la pseudohiponatremia. Alteraciones de la excreción de agua en estados edematosos como insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, consumo de diuréticos tiacídicos, depresión de volumen circulante eficaz, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, secundaria enfermedad neurológica, pulmonar, tumoral o farmacológica, síndrome de perdedor de sal, insuficiencia renal crónica avanzada, alteraciones endócrinas como el hipotiroidismo o insuficiencia suprarrenal y el embarazo. La hiponatremia con excreción normal de agua se da en los casos de polidipsia primaria, por ejemplo los grandes bebedores de cerveza. La hiponatremia con osmolaridad plasmática elevada en pacientes con hiperglicemia, como la cetoacidosis diabética o el coma hiperosmolar, aquellos pacientes que reciben grandes cantidades de mannitol o una absorción de soluciones de irrigación. Y la pseudohiponatremia se observa en pacientes con hiperlipemia, como un incremento de los triglicéridos, o hiperproteinemia, como la paraproteinemia del paciente con amiloidosis o mieloma, por ejemplo. Clínicamente, al tener estos pacientes un estado de hiponatremia, lo que va a pasar es que al disminuir la concentración de sodio a nivel plasmático, se va a producir un paso de líquido a nivel intracelular. Por fisiopatología, esto condiciona un edema celular que clínicamente el paciente manifiesta como confusión, desorientación, convulsión, coma, calambre muscular, debilidad y fatiga. ¿De qué depende que aparezcan estos síntomas? De la gravedad de la hiponatremia y de la velocidad de instalación. En una hiponatremia leve, es decir, un sodio de 100 menor a 125 miliequivalentes litro, lo que el paciente va a tener es un estado de náuseas y malestar general. Cuando la hiponatremia ya es moderada, entre 115 y 120, el paciente va a progresar a un estado de cefalea, letargia y obnubilación. Y cuando la hiponatremia ya es severa, es decir, con una concentración por debajo de 115 miliequivalentes litro, el paciente puede llegar a la convulsión y al coma. Cuando el sodio está entre 128 miliequivalentes litro, pero es una hiponatremia aguda, el paciente puede convulsionar, incluso con estos valores que están cercanos al valor normal, si la pérdida es súbita y es aguda. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Tenemos que hacer la determinación de la osmolaridad plasmática para ver si el paciente está en un estado hiposmolar, la osmolaridad urinaria para ver si es una orina diluida o no, determinación del sodio urinario y ver cómo está el volumen circulante efectivo, si está disminuido o normal. ¿Cómo deberíamos manejar estos pacientes? Tenemos que hacer reposición de sodio a una dosis de infusión de 1 a 2 miliequivalentes litro por hora durante 3 a 4 horas para la corrección rápida de los síntomas. Dos cosas importantes en la corrección. Cuando hacemos corrección tanto de las hipo como las hipernatremias, siempre las correcciones tienen que ser lentas. No podemos hacerlo rápido porque corremos el riesgo de producir mielinolisis pontina y el deterioro neurológico puede ser severo e irreversible. Entonces tenemos que reponer menos de 9 miliequivalentes en las primeras 24 horas o 18 miliequivalentes en las primeras 48 horas. ¿Cuál es la forma de infusión? ¿Cómo tenemos que calcular la cantidad de sodio a administrar? Con esta fórmula 0,6 por peso por el sodio deseado menos el sodio actual. Este sodio deseado es el sodio que queremos alcanzar, no el sodio normal que podríamos considerar como 140 miliequivalentes de litro. Sino, si estamos buscando llegar a 130, colocamos 130 o 128, dependiendo de lo que estemos buscando. En las mujeres y los ancianos lo que tenemos que hacer es multiplicar por 0.5. ¿Cuándo interrumpir el tratamiento agudo? Si se resuelven los síntomas,
si se alcanza un sodio plasmático seguro, es decir, más de 120 mil equivalentes litro, o si se alcanza una corrección total de 18 mil equivalentes litro. En algunos casos es útil la utilización de furosemida de 1 miligramo kilogramo peso cada 4 a 6 horas si el paciente no tiene o está en un estado de edema, si no hay una depresión de volumen y o la osmolaridad urinaria es superior a 400 milismoles kilogramo peso, para poder disminuir esa sobrecarga de líquido. Esto en la hiponatremia asintomática. La hiponatremia asintomática, cuando hay una disminución de volumen circulante efectivo más un estado de hipovolemia, podemos corregir con solución fisiológica al 0.9%. En cambio, cuando hay una disminución de volumen circulante efectivo más un estado de hipervolemia, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, nefrótico, cirrosis hepática, es importante la restricción hídrica más el uso de diuréticos y el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona con los IECAS. En los pacientes que tienen el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, lo que podríamos aplicar es la utilización de demeclociclina a dosis de 600 a 1200 miligramos día, fraccionada. También se ha descrito la utilización de litio y de la urea, buscando que descenso de la osmolaridad urinaria a los 3 o 4 días y una fase de poliuria a los 7 días. También se ha descrito para este tipo de síndrome la utilización de antagonistas de la vasopresina que actúan a nivel del receptor B2 como el tolvaptan. El evento opuesto es el estado de hipernatremia, que se define como una concentración de sodio plasmático mayor a 145 mil equivalentes litro, con una disminución del agua corporal total que es más frecuente y más peligrosa en los niños y en los ancianos. Las causas pueden ser de dos tipos, o pérdidas de agua sin reposición de las pérdidas o ganancia de sodio. Las pérdidas pueden ser pérdidas insensibles o sudoración excesiva, digestivas, vómito, diarrea, renales, como una diabetes insípida central o nefrogénica o una diuresis osmótica, alteraciones hipotalámicas, hipodipsia primaria, hiperaldosteronismo, desplazamiento del agua dentro de las células, como convulsiones, ejercicio físico intenso, o la ganancia de sodio, con la administración de soluciones salinas hipertónicas o bicarbonato sódico, o una ingesta importante de sodio, por ejemplo, ingesta de agua de mar. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Entonces, al contrario de lo que pasaba con el otro paciente que tenía edema cerebral o edema celular, en este caso hay una deshidratación celular por salida de líquido hacia el extracelular, hacia el plasma. Entonces el paciente va a tener deshidratación y se manifiesta por letargia, debilidad, irritabilidad, rigidez, hiperreflexia, y en casos muy graves puede llegar a convulsiones, comas o la muerte. Cuando el paciente se manifiesta con una forma renal, una pérdida renal, puede tener una diabetes insípida que se manifestaría como polidipsia, poliuria o con nicturia. Igual que en el anterior caso, la gravedad de la enfermedad depende de la intensidad de los síntomas y de la rapidez de la instauración. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Tenemos que hacer la determinación de la osmolaridad plasmática, el volumen urinario y habría que ver la respuesta a la hormona antidiurética. Y nos hacíamos las siguientes interrogantes. ¿Cómo está el volumen extracelular? ¿Hay ganancia de sodio o pérdida de agua? ¿Cuál es el volumen urinario? ¿Cuál sería la osmolaridad urinaria? Para determinar si son pérdidas renales o pérdidas extrarrenales. Si la osmolaridad urinaria es baja, se tratará de un caso de diuresis osmótica o uso de diuréticos en la diabetes insípida. Y si estamos frente a una diabetes insípida, al administrar hormona antidiurética exógena, debería aumentar la osmolaridad urinaria en una diabetes insípida central, y no así en una diabetes insípida nefrogénica, donde la administración exógena de ADH no tendría ningún efecto. El tratamiento de estos pacientes se hace con una corrección gradual, igual en 48 horas. La corrección debe ser muy lenta. El descenso de la osmolaridad plasmática debe ser de 0.5 a 1 miliosmol por litro por hora. En caso de que el sodio esté en 170 mil litro, la natremia no debe descender a menos de 150 mil litro en las primeras 48 a 72 horas y en las formas crónicas a menos de 8 a 12 mil equivalentes día. En este caso, los pacientes normalmente están en un estado de deshidratación, por lo tanto, se debe corregir el déficit de agua con esta fórmula: 0,6 por peso corporal por el sodio plasmático menos 140 dividido entre 140. Entonces, es de la forma de que vamos a corregir la concentración de sodio a reponer. Reponemos los fluidos, ya sea en forma de agua libre por vía oral o por vía endovenosa. En pacientes que tienen
hiperglicemia, se debe reponer con dextrosa al 5%, pero no más de 300 ml por hora, porque pueden condicionar un incremento de los niveles de la glucosa. En pacientes que tienen vómito, diarrea o diuréticos, suelo salino hipotónico y suelo salino fisiológico en aquellos pacientes que tienen hipotensión arterial, primero buscando mejorar la perfusión tisular, antes de preocuparnos por el volumen del sodio. En las hipernatremias con poliuria se repone con agua libre. Y en pacientes con oliguria se utiliza solución hiposalina o salina. En caso de sobrecarga de sodio, se debe eliminar el exceso de sodio, ya sea a través de diuréticos, restricción del sodio a nivel de la dieta o cualquier medida que nos pueda ayudar a disminuir la concentración de sodio a nivel plasmático. En la diabetes insípida central se puede administrar ADH exógena en forma de desmopresina a dosis de 5 a 20 microgramos por vía intranasal 1 a 2 veces al día. En la diabetes insípida nefrogénica, esta hormona antidiurética o esta ADH exógena no tiene ningún efecto y por lo tanto en estos casos lo que nos serviría utilizar es los diuréticos tiacídicos más una dieta pobre en sodio y proteínas. En algunos casos se ha descrito algunos efectos favorables con la utilización de AINES, sin embargo hay que utilizarlo con mucha precaución en aquellos pacientes que tienen algún compromiso de la función renal por el riesgo de nefrotoxicidad. En casos de sobrecarga de sodio, se puede forzar natriuresis con diuréticos, se puede administrar glucosa o, en caso de función renal deteriorada, recurrir a la hemodiálisis para poder eliminar la cantidad de sodio excesiva. Entrando a otro electrolito, otro que tiene importante, pero a nivel intracelular, vamos a hablar del potasio. El potasio a nivel intracelular está a una concentración de 140 miliequivalentes litro y en el extracelular a una concentración de 4 a 5 miliequivalentes litro. Está muy en relación con lo que es el potencial de membrana en reposo y participa en lo que es el mecanismo de excitabilidad cardíaca y neuromuscular, además del mantenimiento de las funciones celulares. Entonces, el aumento de la ingesta de potasio está en relación a disminución de la presión arterial y una reducción del riesgo de accidente cerebrovascular. En pacientes que tienen una función renal normal, se recomienda una ingesta abundante o una ingesta importante de potasio porque disminuye el riesgo cardiovascular de estos pacientes, siendo el requerimiento diario de 1200 a 2000 miligramos, que equivalen a 40 a 50 miliequivalentes litro. Entonces, la bomba sodio-potasio ATPasa a nivel tubular tiene una función importante por estímulos de la insulina y la estimulación beta-adrenérgica, siendo un estímulo de feedback positivo en relación a la insulina que en estados de hipercalemia o un incremento de potasio en el intracelular se incrementa la producción de insulina para la movilización del potasio a nivel intracelular. De igual forma, la estimulación beta-adrenérgica por los broncodilatadores, salmoterol, salbutamol, etc., igualmente favorecen el ingreso del potasio a nivel intracelular. La eliminación del potasio se hace a través de tres vías, a través de vía renal, intestinal y a través del sudor. La vía renal excreta la mayor porcentaje, el 80%, se elimina por vía renal, el 15% por vía intestinal, que en casos de falla renal o de enfermedad renal avanzada crónica puede subir hasta un 25% y un 5% a través del sudor. A nivel renal, este potasio es filtrado en un 90%, la filtración se hace un total de 90% y es reabsorbido a nivel del túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Entonces, esta filtración se puede ver alterada, se puede ver modificada en un incremento de la aldosterona, aumento del aporte distal de sodio y del flujo tubular distal, aumento de iones no reabsorbibles que alteran la electronegatividad tubular distal, favoreciendo secreción de potasio, la alcalosis que favorece la secreción renal de potasio y la hipomagnesemia que favorece la pérdida renal de potasio. La condición de disminución o incremento de los niveles de potasio se denomina hipercalemia o hiperpotasemia. Entonces, eso está definida como un incremento del potasio por encima de 5.5 miliequivalentes litro y está muy en relación a lo que son las arritmias ventriculares que pueden llevar a una parada cardíaca en diástole. Se clasifican las hipercalemias en tres tipos: leve, moderada o severa, dependiendo su nivel. Y es muy frecuente en los pacientes ancianos que tienen bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuáles son las causas de la hipercalemia? Puede ser por un hiperpotasemia, sobrecarga rápida de potasio, salida del potasio desde el interior de la cédula, disminución de la excreción renal o una derivación urinaria.
La pseudohipercalemia se ve en casos de hemólisis o hiperviscosidad, la sobrecarga rápida de potasio en transfusiones masivas, dosis elevada de potasio intravenoso o sobrecarga oral de potasio en pacientes con enfermedad renal crónica, salida de potasio del interior de la célula en casos de hemólisis como la rhabdomiólisis, lisis tumoral, reabsorción de hematomas, déficit de insulina, la diabetes, ayuno prolongado, hiperosmolaridad, acidosis metabólica, hipercalemia familiar periódica y fármacos. Otra causa es la disminución de la excreción renal. En la insuficiencia renal aguda o crónica con clearance menor a 15 ml/minuto, disfunción tubular como la amiloidosis, mieloma, lupus, uropatías obstructivas, fármacos que inhiben la secreción de potasio, hipoaldosteronismo primario, secundario o farmacológico y derivación urinaria como derivación urinaria y ayunar. Un elemento fundamental a la hora de explorar el potasio es evaluar lo que es el electrocardiograma y los cambios que vamos a observar, principalmente en lo que respecta a la onda T y la aparición de la onda U. Vamos a ver con más detalle a continuación. Las manifestaciones clínicas de la hipercalemia se dan en relación a alteraciones en el potencial de membrana de reposo de los tejidos excitables, como son el corazón, músculo y nervios. Estos pacientes van a manifestar cansancio o malestar general y trastornos graves de la conducción cardíaca. Las manifestaciones neuromusculares se caracterizan por calambres, parestesias, debilidad, parálisis flácida ascendente y reflejos osteotendinosos abolidos, y manifestaciones metabólicas asociadas, por ejemplo, en la eliminación renal de amonio alterada como la acidosis metabólica. Como mencionábamos, el electrocardiograma es una de las herramientas fundamentales a la hora de evaluar los trastornos del potasio, siendo que cuando tenemos un potasio por encima de 6.5 o hasta 6.5, lo que vamos a observar es la presencia de ondas T picudas, que son simétricas en forma de como si fuera una tienda de campaña. Esos son los datos característicos de la hipercalemia. Cuando el potasio ya está por encima de 6.5 hasta 7.5 mil equivalentes litro, lo que vamos a observar es un incremento o una prolongación del intervalo PR e incluso la onda P se puede aplanar. Cuando el potasio está mayor a entre 7 y 8 mil equivalentes litro, el QRS se va a ensanchar. Y cuando el potasio está por encima de 8, el paciente puede entrar en fibrilación ventricular y asistolia. Las principales complicaciones electrocardiográficas y cardiológicas de una hipercalemia severa son la bradicardia, la asistolia, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y la actividad eléctrica sin pulso. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de hipercalemia? Con una historia clínica detallada, dosificación de electrolitos obviamente para determinar el nivel de potasio, creatinina para ver el grado de insuficiencia renal de los pacientes, el electrocardiograma, herramienta básica para evaluar a los pacientes, la gasometría para ver si el paciente tiene estado de acidosis o alcalosis que favorezca la movilización del potasio intracelular y una determinación en el examen general de orina o una recolección de 24 horas para dosificación de el potasio urinario. ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes? Cuando el potasio está mayor a 6.5 mg litro o haya cambios electrocardiográficos, tres son nuestros pilares fundamentales para tratar la hipercalemia. Primero, antagonizar los efectos del potasio a nivel de la membrana, es decir, proteger la membrana celular, introducir el potasio a nivel intracelular y eliminar el exceso de potasio. Estas tres herramientas se consiguen con estos medicamentos. Para antagonistas de la membrana o estabilizadores de membrana utilizamos el calcio, sea con forma de gluconato o cloruro de calcio intravenoso. Este actúa en minutos, de una vida media corta de 30 a 60 minutos y se administra a una dosis de 1000 miligramos, que equivale a 10 ml de solución al 10%, endovenosa lenta en 2 a 3 minutos. La desventaja de este medicamento es que su vida media es muy corta y tenemos que administrar en repetidas oportunidades, incluso cada 4 o cada 3 horas para poder proteger a la membrana de la despolarización y de las complicaciones cardíacas. Nuestro siguiente pilar es introducir el potasio a nivel intracelular. Para eso utilizamos redistribuidores del potasio del éster intracelular como la insulina. Habíamos mencionado que la insulina tenía un efecto feedback, es decir, cuando hay hipercalemia, si nosotros administramos una solución de insulina regular de 10 unidades más 500 mililitros de dextrosa al 10% en una hora, esto va a favorecer la introducción del potasio intracelular y esto se denomina una solución polarizante. Tiene un efecto que dura de 6 a 8 horas.
Otra forma de meter el potasio intracelular es con la aplicación de agonistas beta 2 adrenérgicos, como lo que es el salbuterol, por vía endovenosa o por vía inhalatoria, con un inicio de acción a los 6-8 minutos y una duración de 3 horas. La desventaja de los agonistas beta 2 adrenérgicos es que pueden condicionar que el paciente haga taquicardia. También se ha descrito en la literatura que el bicarbonato favorecería a la disminución del potasio o a la introducción del potasio intracelular. Sin embargo, no hay mucha evidencia y se indica que se debería utilizar únicamente cuando el paciente tiene un estado de hipercalemia acompañado de un estado de acidosis metabólica concomitante. Y nuestro tercer pilar de tratamiento es eliminar el exceso de potasio. Para eso tenemos tres herramientas. La utilización de diuréticos de asa, la furosemida que podríamos utilizar entre dosis de 40 a 200 miligramos por vía endovenosa, resinas de intercambio iónico, como el resin calcio, que intercambia potasio con calcio a nivel intestinal a una dosis de 15 a 50 gramos cada 4 a 6 horas por vía oral o de 30 a 100 gramos cada 4 a 6 horas diluidos en 250 ml de solución en aplicación por enema. Si ninguno de estos medicamentos que hemos utilizado favorecen la disminución del potasio, el paciente puede o tiene indicación de entrar a una terapia de reemplazo renal del tipo diálisis o hemodiálisis. La hemodiálisis es mucho más efectiva que la diálisis peritoneal en la eliminación de potasio. Y finalmente, el otro trastorno opuesto a la hipercalemia es la hipocalemia o hipopotasemia, que se define como una disminución del potasio menor a 3.5 miliequivalentes litro. Se presenta hasta en un 20% de los pacientes hospitalizados y se debe a una captación celular de potasio, como es la pseudohipocalemia, la leucocitosis extrema, bajo contenido de la ingesta, redistribución al espacio intracelular, por ejemplo en estados de alcalosis metabólica, estimulación de beta-adrenérgicos, insulina, parálisis periódica familiar, proliferación celular, hipotermia, intoxicación por bario, teofilina, tolueno, tratamiento con o intoxicación digitálica, pérdidas extrarrenales digestivas como diarrea, fístula, cutáneas, quemaduras externas, vómitos, pérdidas renales con tensión arterial normal, en caso de utilización de diuréticos, trastornos tubulares, aniones no reabsorbibles, hipomagnesemia, con hipertensión e hiperactividad mineralocorticoide, con renina baja, renina alta y con hipertensión y sin actividad mineralocorticoide como el síndrome del hidro. Clínicamente, ¿cómo se manifiestan estos pacientes? La manifestación es proporcional al grado y duración de la reducción del potasio. Normalmente los síntomas en estos pacientes aparecen cuando el potasio disminuye por debajo de 3 miliequivalentes litro, excepto en aquellos pacientes que tienen alguna cardiopatía ya establecida. Los principales síntomas son neuromusculares, como debilidad en las extremidades que progresa hacia el tronco y miembros inferiores que puede llegar a la parálisis, calambres, necrosis muscular e incluso fenómenos de rabdomiólisis cuando el potasio está por debajo de 2.5. Las manifestaciones cardíacas de la hipocalemia es la aparición de una onda U, la onda T, que en la hipercalemia era picuda, en la hipocalemia es una T aplanada, incluso puede ser negativa, y una depresión del segmento ST. Estos pacientes clínicamente o cardiológicamente van a manifestarse como extrasístoles auriculares, extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Entonces vemos, en este caso vean, aparece una onda T y a continuación hay una onda U, que es mucho más evidente en este caso. Onda T con onda U, onda T con onda U, e incluso una depresión del segmento ST, cuando la hipocalemia es más severa. ¿Cómo se llega al diagnóstico? A través de la anamnesis, el electrocardiograma, el perfil bioquímico para la detección del potasio, un hemograma para ver si el paciente no tiene otro tipo de complicación sistémica, gasometría arterial para ver si no está haciendo un estado de alcalosis metabólica, el examen general de orina y la determinación del potasio urinario para ver si las pérdidas son extrarrenales o renales, dependiendo si el potasio está menor a 20 milimoles litro o mayor a 20 milimoles litro para las causas renales. ¿Cuál es el tratamiento para estos pacientes? Lo importante es prevenir las complicaciones. Lo que se debe hacer es reponer el déficit de potasio y diagnosticar y corregir la causa. Por cada disminución de 1 miliequivalente litro en el potasio sérico, existe un déficit del potasio corporal entre 200 y 400 miliequivalentes aproximadamente. Un potasio menor a 2 miliequivalentes litro equivaldría a un déficit mayor a los 800 miliequivalentes.
lo que se pregona que primero se debe hacer un inicio de reposición por vía oral, en caso de que el potasio esté menor a 2.5 mil equivalente al litro, o cuando haya un hilio paralítico o intolerancia a la vía oral, arritmias, infarto agudo de miocardio o digitalización, recurrimos a la vía endovenosa. Se puede reponer con cloruro de potasio, 30.000 equivalentes por cada 500 cc de suero, a un ritmo de infusión no mayor a 20.000 equivalentes hora y que no deben administrarse más de 100 a 150.000 equivalentes día. La forma oral se puede corregir con ascorbato potásico, 10.000 equivalentes de potasio de 2 a 8 comprimidos por día repartidos en 3 tomas, o cloruro de potasio a dosis de 2 a 8.000 equivalentes día en 3 tomas, o el glucoheptonato de potasio a dosis de 20 a 50 ml al día. Entonces, esa es la forma de corregir el potasio. A diferencia de las reposiciones del sodio, el potasio sí se puede reponer en horas y no corremos el riesgo de tener alguna alteración neurológica. Bueno, eso es todo, chicos. Gracias.